Estamos a punto de comenzar nuestra siguiente transmisión. Lo que tus sentidos quieren ver, lo encontrarás solo en Aquí Estamos 2+2. Búscanos en todas nuestras redes sociales y sé parte de esta gran comunidad. Este no es cualquier mole, es el mole de México para el mundo, con el mero sazón de las abuelas. Te presentamos mole en polvo artesanal Xalostoc, elaborado con productos de la más alta calidad. Si quieres consentir a tu paladar, mole Xalostoc debes probar. Encuéntranos en redes sociales como Mole Xalostoc o haz tu pedido al 2224-01-3019. Mole artesanal en polvo Xalostoc, un regalo del corazón de Puebla capital. Pues muy buenas tardes, nuevamente con ustedes, Gemma Martínez, para seguir compartiendo la palabra de Dios. ¿Saben? Y lo vemos que todos estos temas nos van a llevar para que nosotros conozcamos bien lo que es el sacramento del bautismo. Ya habíamos visto los temas anteriores y nos enfocamos ahora a la Santísima Virgen a través del rosario. Aprovechando de una vez que ahí vamos a conocer toda la vida de Jesucristo y también lo que significa la Santísima Virgen. ¿Por qué? Porque se habla mucho de ella, pero sabemos nosotros que así como el Antiguo Testamento es fundamento para el Nuevo Testamento, la Virgen María es fundamento para la realización de la historia de la salvación a través de Jesucristo. Pues si la Virgen no hubiera estado, no sé cómo sería este proceso de salvación, pero ya todo esto estaba destinado por la palabra de Dios, porque nuestro Padre Dios nos ha amado tanto, tanto, que quiso enviar a su Hijo Jesucristo para que nos reconciliáramos, para que nos rescatara, para que pudiéramos entrar al reino de los cielos. Y si vamos a hablar de Jesucristo, que Él es el autor de los sacramentos, el fundador de todo ello, quien ha constituido este medio de salvación que son los sacramentos, tenemos que llegar al origen, porque Jesucristo no vino de la nada, ¿sí? Viene del cielo, pero a través de una mujer, y esa mujer es la Virgen. Por lo tanto, esta Virgen es el origen, es la raíz para que la presencia de Jesucristo se hiciera realidad en este mundo, para que Él pudiera tomar esa forma humana, para que pudiera rescatarnos. Por ese motivo es de que empezamos hablando de la Virgen, empezamos hablando del rosario.
porque aparentemente dirían, ay, el rosario, nada más es repetir y repetir las Aves Marías, el Padre Nuestro. Pero si nosotros profundizamos cada misterio, nos vamos a dar cuenta que allí está el proceso, desde el inicio, como lo había yo dicho, desde el anuncio de Jesucristo hasta la resurrección de Jesucristo. Y este espacio que estamos viendo nosotros a través del rosario, cosa que antes no se veía, porque como yo les había dicho, antes no se podía leer la Biblia más que los ancianos. A hoy, pues ya vemos a través de la Biblia todos los acontecimientos que se suscitaron. Y es verdad que al iniciar el rosario, la primera parte que corresponde a los misterios gozosos, nada más estamos viendo la infancia de Jesucristo. Y esa infancia que nada más llega hasta los 12 años, porque el demás tiempo está oculto, dice, la vida oculta de Jesucristo. ¿Por qué? Porque se van a narrar, se van a exponer, se van a presentar en la Biblia los hechos más importantes, más relevantes de la vida de Jesucristo. Y estos hechos son cuando Él nace. En primer lugar, que Dios ha elegido a la Virgen María, ¿sí? Que ella está llena del Espíritu Santo y este Espíritu Santo no es para un momento, sino que así la vamos a recordar, dice, todas las generaciones venideras. No es por un ratito que es santa y que después ya no, que ahorita es virgen y que después ya no, no, nada de eso. Solo que hay que saber bien cómo interpretar la palabra de Dios y de dónde nos viene. Por eso estamos viendo ahorita el fundamento. La primera parte, misterios gozosos. La primera parte podemos ver la infancia de Jesús. En la infancia de Jesús, Él sigue sometido como cualquier niño, como cualquier joven, como cualquier hijo de familia, a la voluntad, a las normas, a las reglas de San José y la Virgen, ¿sí? Porque sabemos que San José es el padre adoptivo de Jesucristo. Entonces, él va creciendo igual como cualquier niño porque él todavía no tiene posesión ni tiene derecho a disponer de lo demás, aunque se va desarrollando lo que Dios quiere para bien de la humanidad, para bien del hombre. Entonces vemos nosotros que hay un espacio de los 12 a los 30 años en que dice vida oculta de Jesucristo. ¿Qué quiere decir? Que pues esa vida oculta es parecida a todas las familias. Los niños van creciendo en sabiduría, en inteligencia o también en maldad o en malicia, según la formación que le den los papás. Y vemos que para eso pues siempre vamos a tomar como modelos la Sagrada Familia. Durante ese tiempo, hasta los 30 años, vamos a iniciar nosotros con los misterios que son luminosos. Como yo ya les había dicho anteriormente, esta parte del rosario no estaba tomada en cuenta, pero dentro de la iglesia, dentro de lo que Dios le ha dado y que nosotros conocemos como magisterio de la iglesia, o sea, que de ahí nos vienen las enseñanzas, porque la iglesia es nuestra madre. Ahí vamos viendo nosotros que al estar estudiando la palabra de Dios hay un espacio que no se tomaba en cuenta. ¿Por qué? Porque de los 12 años del niño perdido y hallado en el templo, nos pasábamos luego a la pasión de Jesucristo. Y entonces había una interrogante. ¿Qué pasó? ¿Qué sucedió? Y los teólogos, tomando en cuenta la palabra de Dios, pues ellos van viendo, desarrollando, estudiando escrupulosamente la palabra de Dios, y entonces surgen estos 5 misterios que le llamamos luminosos. Estos 5 misterios se van a agregar al Santo Rosario en el año 2002, ¿sí? Y lo va a agregar por Juan Pablo II, ¿sí? Entonces se compone la cronología de Jesucristo. Y entonces podemos ver, ahora sí, la vida oculta de Jesucristo y luego después de la vida oculta, desde el bautismo y de allí hasta la pasión de Cristo. Entonces podemos comprender cómo se va prolongando este caminar hacia el encuentro de la salvación, hacia el encuentro de la vida nueva, hacia ese encuentro de la reconciliación. Para esto vemos nosotros que la primera parte que ya estudiamos nosotros o reflexionamos, y si ustedes han leído la Biblia en Lucas, podemos ver
el anuncio del niño Jesús y el anuncio de San Juan. Y como conclusión, como un pequeño resumen en general, podemos ver que volvemos a la oración. Y en el principio Adán y Eva dialogaban con Dios, seguimos viendo cómo es persistente la oración a través de todos los tiempos, de todas las circunstancias y de los diferentes lugares. Siempre ha existido la oración, la comunicación para estar en comunión con Dios. Así fuera idolatría, porque pues muchos adoraban dioses extraños, ¿verdad? Eso también ya lo vimos, lo que era la idolatría, pero vemos nosotros que el resultado de estos 5 primeros misterios que son gozosos, vamos a ver en primer lugar cómo termina en una oración todo el Antiguo Testamento, ¿sí? Y lo vemos en el Salmo 94, un salmo que siempre se reza en todas las oraciones dentro de la liturgia de la Iglesia Católica, al inicio, en la mañana. Y luego vemos que si en primer lugar el anuncio de Juan fue 6 meses antes, vemos la oración de Zacarías, o sea, el Benedictus, el cántico de Zacarías, que va a agradecer a Dios el que le haya tomado en cuenta y le esté favoreciendo con un hijo. Y en ese Benedictus nosotros lo hacemos en la primera oración, que son los laudes. Entonces allí siempre vamos a decir el Benedicto, bendito sea Dios, Padre de todo lo que es la oración, ¿sí? Entonces este Benedicto es formulado, es dicho por Zacarías como una acción de gracias, ¿sí? Porque allí nos narra la presencia de Juan y la presencia de Jesucristo, porque al final de la oración dice, y a ti niño te llamarán profeta del Altísimo, porque irás delante del Señor a preparar sus caminos, anunciando la paz y el perdón, ¿sí? Y nos visitará el sol que ilumina, que alumbra, ¿sí? El sol es Jesucristo y este pequeño profeta es Juan. Y eso es, ya está predicho desde 6 meses antes del anuncio de la Virgen María que iba a ser madre de Jesús. Entonces allí vemos que la oración de acción de gracias de Zacarías es esa precisamente, el Benedictus, la oración de Zacarías, y también la podemos ver en la Biblia, porque lo que yo les voy mencionando todo está dentro de la palabra de Dios y lo pueden ustedes comprobar allí en la Biblia, en el capítulo 1, 28, 1, 47. Toda esta narración, si la vamos viendo parte por parte, abarca hasta el 3er capítulo. Luego vemos el anuncio de Jesucristo a la Virgen María y vemos nosotros que también en el misterio de la visitación de la Virgen a su prima, es la Virgen María la que va a darle gracias a Dios con la Magnífica. Así se llama esa oración. La Magnífica, así proclama mi alma la grandeza del Señor. Se alegra mi espíritu en Dios mi Salvador, porque ha mirado la humillación de esta esclava. Desde ahora me felicitarán todas las generaciones, porque el Todopoderoso ha hecho obras grandes en mí. Ahí dice claramente todas las generaciones, no dice nada más ahorita, ¿sí? Son detallitos que la gente pasa desapercibido. Y esta oración nosotros siempre la vamos a mencionar en la oración de la tarde, porque es parte de la liturgia de la Iglesia Católica. En las vísperas, o sea, la oración de la tarde, y es la oración que se menciona, ¿sí? Tenemos, como dice en la Biblia, 7 veces al día alabaré tus eternas maravillas, y tenemos las 7 oraciones, los 7 momentos dentro de lo que es la liturgia del pueblo. ¿Por qué les voy mencionando todo esto? Porque vamos pasito a pasito al encuentro del bautismo, ¿sí? Para que nosotros entiendamos bien cómo se va desarrollando y cuáles son las gracias que Dios va dando a cada uno para poder caminar hasta el final. Y luego vemos también, así como primero son las laudes, luego la tercia, luego vemos la nona que es a las 3 de la tarde, también está la oración, pero allí es más sencillita. ¿Por qué? Porque allí a las 3 de la tarde nosotros recordamos la muerte de Jesucristo, pero también recordamos la gloria.
porque a las 3 de la tarde rezamos el credo, ¿sí? Y tenemos también la oración propia y está dentro de lo que es la Biblia. Los que les gusta la oración, pues pueden seguir paso a paso la oración. Los que no, pues Dios sabe lo que le ha dado a cada quien, porque cada quien tiene su vocación, cada quien tiene sus dones y sus cualidades, y eso ya también lo he mencionado. En la hora de las 6 de la tarde, que son vísperas, la hora de los laudes es a las 6, la del oficio es a las 5 de la mañana, y nos vamos dando cuenta que el que quiera entrar en oración lo puede hacer. Si no puede hablar con sus propias palabras, lo puede leer porque está escrito en la Biblia, ¿sí? Y siempre vamos a decir en nombre de Jesucristo. Vemos que la última hora, la última oración es a las 9 de la noche, que se llama completas. ¿Por qué se llama completas? Porque si en la mañana le damos gracias a Dios por la luz del nuevo día, a estas horas pedimos perdón a Dios por nuestros pecados. ¿Por qué? Porque vamos a dormir. Entonces estamos participando de una muerte momentánea, porque el que está dormido no siente, sabe. Muchas veces ha sucedido que hay terremotos y todo eso, ni sintió porque estaba dormido. Ya le llegó la muerte en el sueño. Entonces esa oración que es a las 9 de la noche se llama completa. Y esa también es un resultado, es un fruto de la presentación del niño Jesús en el templo, cuando va a ser circuncidado. Y estaba el anciano Simeón, un hombre que había esperado y le había pedido a Dios que lo dejara vivir, que no lo dejara morir hasta que viera la presencia del Salvador. Lo mismo de la profetisa Ana. Entonces este anciano Simeón también tiene un cántico, ¿sí? Una acción de gracia. Dice, ahora sí puedes dejar ir en paz a tu siervo. Y dice allí que Dios nos conceda una santa muerte. Esa oración se dice a las 9 de la noche. Y vemos que todo esto que les estoy mencionando es fruto del primer misterio. Entonces no nada más es repetir la alabanza a la Virgen, porque como yo les decía, si ya les había yo mencionado a ustedes que la primera oración fue el Ave María, luego de la oración las 3 aves menores, que es donde se menciona la pureza, es la Inmaculada Concepción de la Virgen, la siempre Virgen, ¿sí? Se mencionan las virtudes teologales que se reciben en el bautismo. Allí también ya estamos viendo el origen de cuándo, cómo y cómo se va formando estas virtudes y cómo se va desarrollando. Más adelante veremos quién las está anunciando. Luego vemos nosotros el Ave María Mayor, que es la salve, una oración de petición, de confianza hacia la Santísima Virgen. Y entonces vemos nosotros que todos estos que yo les he mencionado es fruto de la primera parte del rosario, ¿sí? De los misterios gozosos. Entonces, viendo todo esto, pues ya tenemos la liturgia nosotros de nuestro día con día, ¿sí? A través de la palabra de Dios. No es cosa inventada, es cosa sacada de la Biblia y formada dentro de la Iglesia Católica por el magisterio de la Iglesia. Porque si sabemos, la Iglesia está formada, ya se los mencioné, para que no se nos vaya olvidando, que en primer lugar es la tradición, lo que los profetas transmitían de viva voz. Luego, la segunda parte es Jesucristo mismo, que es el que estamos hablando ahorita, ¿sí? Él es la palabra, Él es el verbo, Él es la carne hecha hombre, ¿sí? En el vientre de la Virgen. Esa es la segunda parte. Y la tercera parte es el magisterio. ¿Qué es el magisterio? El poder que Jesucristo le ha dado a Pedro para gobernar, para dirigir, para predicar y para cumplir y administrar todos los sacramentos. Esto es poco a poquito. Esto es lo que hemos sacado ahorita en la primera parte. Sí, entonces vemos nosotros que la Iglesia está formada de 3 partes: la tradición, palabra de Dios y magisterio. ¿Por qué les menciono esto? Porque todo esto da origen. ¿Por qué el bautismo? ¿Qué significa el bautismo? ¿Por qué tenemos diferentes partes? ¿Por qué utilizamos el aceite? ¿Por qué utilizamos el agua? ¿Por qué utilizamos la luz? ¿Por qué utilizamos...? En fin, todos estos detallitos que al final les vamos a dar lo que es el rito bautismal, ¿sí? Ahorita seguimos platicando de esto porque vamos a pasar a la segunda parte del rosario, que son los misterios luminosos.
Y estos misterios luminosos se originan en el año 2002, son recientes. Anteriormente, los religiosos rezaban los 150 salmos, porque recordemos que primero fue el Antiguo Testamento. Entonces ellos se sabían los 150 salmos. Después los vienen a cambiar por 150 Padres Nuestros. Y luego ahora sí, la advocación de la Santísima Virgen se va a cambiar a rosario, ¿sí? Y nosotros tomamos como ejemplo la primera parte, que es la advocación de la Virgen del Carmen, que entrega el rosario y que enseña cómo se va a rezar el rosario. Y de ahí, como la Virgen es nuestra madre, ella sigue ese proceso de salvación para cada uno de nosotros y se va apareciendo en diferentes lugares. Y vemos a la Virgen de Lourdes, a la Virgen del Carmen, a la Virgen de Fátima, a la Virgen del Rosario. ¿Por qué les menciono estas advocaciones? Porque son las que siempre nos van a mencionar que recemos el Santo Rosario, que pidamos perdón a Dios, que nos encomendemos, que seamos obedientes. Ahora, ¿por qué se lo sigo mencionando? Porque ahorita vamos a iniciar la segunda parte de lo que es el resto del Santo Rosario. Y esta segunda parte ya corresponde de los 30 años a los 33 que Jesucristo estuvo con nosotros. Esta parte se va a iniciar así como se inició primero con el anuncio de Juan Bautista. Ahora se va a iniciar también en la misma forma. Primero fue el anuncio de Juan Bautista, a los 6 meses el anuncio de Jesús. Pues ahora también este anuncio, y ya les había yo mencionado en dónde vivía Juan Bautista, que vivía en el desierto, cómo se comportaba y cómo en algunos ejemplos de Jesucristo nos da. Dice, vino aquel que comía y bebía y no le creyeron. Vino el que no comía ni bebía, tampoco le creyeron. ¿Qué significa? Que somos incrédulos. Entonces, el anuncio de Juan Bautista, esta segunda parte del rosario, que son los misterios luminosos, inicia con el misterio y el bautismo de Jesús. Porque dice, pues sí, Jesucristo fue bautizado. ¿Sí? Y entonces nosotros nos vamos a bautizar a la edad de que Jesucristo se bautizó. Pero yo les dije, mientras que el hijo es menor de edad, no tiene derecho, no tiene voto, no tiene decisión. Y ya cuando es mayor de edad, entonces sí viene y anuncia esto, aunque ya nos daba señales a los 12 años, pero se manifiesta cuando cumple los 30 años. ¿Y qué es lo que sucede? Que quedó oculto todo ese tiempo. ¿Por qué? Porque pensamos que se desarrolló como cualquier hijo de familia, ¿sí? En la obediencia. Crecía en la sabiduría y en la gracia de Dios, pues es hijo de Dios. Él tenía que esperar el momento propicio para poder comunicar todo lo que Dios ya le había dado a él para que nos los diera a conocer a nosotros. Entonces vemos nosotros que si vamos a ver en la Biblia, seguimos con el Evangelio de San Lucas y vamos a ver que dice, y en el desierto surgió un profeta, y este profeta le habló el Espíritu Santo. Allí se anuncia la acción del Espíritu Santo, cosa que todavía no se va a dar a conocer a toda la humanidad hasta que llegue el momento. Entonces, por medio del Espíritu Santo, Juan Bautista sabe lo que tiene que hacer, lo que tiene que decir, a dónde se tiene que dirigir, todo lo que él le corresponde antes de que Jesucristo inicie su vida pública. Entonces dice, y Juan da a conocer por primera vez lo que es la palabra bautismo, que quiere decir sumergir, ¿sí? Y entonces se utilizaban los ríos, y entonces nos anuncia allí que Juan anda profetizando, enderecen los caminos, los collados, porque el reino de Dios está cerca. No ha dicho, ya llegó, sino dice, está cerca el reino de los cielos, ¿sí? El reino de Dios. Y entonces empieza a predicar el perdón, empieza a predicar que las personas se conviertan, que pidan perdón por sus pecados, que reconozcan sus pecados. Y allí es cuando empezamos nosotros lo que es una de las partes para la confesión, que es examen de conciencia, ¿sí? Entonces, cuando Juan Bautista va anunciando
que enderecen los caminos, pues las personas que van escuchando lo que decían las profecías y los que realmente estaban siguiendo las profecías, tal como los profetas lo iban anunciando, pues sí reconocían la voz de Juan, reconocían la palabra de Dios, reconocían lo que iba a llegar, quién iba a llegar y cómo iba a llegar. Entonces todos ellos que seguían las profecías son los que reciben el bautismo. ¿Por qué? Porque primero tienen que examinarse, primero tienen que reconocer, ¿sí?, cuáles han sido sus pecados. Tienen que conocer la palabra de Dios, porque dice creer, pero ¿en qué creo yo? ¿En los dioses que tenemos? ¿En los cultos que realizamos? No, pues aquí viene un hombre. Dice, ¿acaso tú eres Elías, eres el profeta o eres el ungido? Dice, no, yo no, dice, porque atrás de mí viene uno que es mayor que yo y que yo no soy digno de desatarle las sandalias, porque él estaba antes que yo. Entonces, él es el que viene anunciando la venida de ¿quién? De Jesucristo. Jesucristo ya está, pero todavía no puede ejercer lo que Dios le ha mandado a hacer, esa misión que tiene Jesucristo, porque primero lo anuncia Juan. Entonces Juan viene predicando, viene anunciando, viene que el perdón de los pecados, que se arrepientan, que se reconcilien, que se amen, que enderecen sus caminos. Allí viene todo lo que nosotros podríamos decir, los 5 pasos para hacer una buena confesión, y se viene anunciando a través de Juan. Dice, reconocer los pecados, ¿sí? Pedir perdón por los pecados, ¿sí? Hacer un buen propósito de los pecados y luego cambiar de vida, ¿sí? Si antes eran borrachos, pues ya no vamos a, si eran mujeriegos, ya no vamos a ser mujeriegos. Si era lo malo que pudieran haber tenido, lo tenían que transformar en una vida nueva. Entonces, todos los que escuchaban a Juan, sus predicaciones, y se reconocían pecadores y reconocían que él venía de Dios y que vendría otro que los bautizaría en el Espíritu Santo, pues ellos se arrepienten y empieza la conversión, y entonces empieza el bautismo de Juan, en la conversión por los pecados, todavía no por el Espíritu de Dios, sino una conversión de agua, ¿sí? No de espíritu, sino de agua. ¿Por qué? Porque el agua es vida y el agua es muerte. Nos sirve para vivir y nos sirve para morir, así como vemos nosotros las inundaciones. Sin agua no podemos vivir y con demasiada agua nos podemos morir. Entonces, aquí volvemos a ver nosotros la representación, la prefiguración del diluvio. ¿Sí? ¿Por qué? Porque se va a utilizar el agua. En primer lugar, el agua. Entonces, muchos lo tomaban que el agua nos purifica, nos bañamos, lavamos nuestras ropas, en fin, el agua tiene muchas opciones para utilizarse. Sin embargo, aquí Juan la utiliza para que nosotros, al reconocer nuestros pecados, sean lavadas nuestras culpas, sean quitadas nuestras manchas. Y aquí es una prefiguración, porque si aquí lo estamos hablando y lo tomarían normalmente como si te bañas ya estás limpio, en el bautismo de Juan es, si tú reconoces tus pecados y aceptas el bautismo y crees en Jesucristo, eres limpio, eres persona nueva. Aquí ya se está refiriendo al espíritu, no al cuerpo, sino al espíritu. Y entonces vemos nosotros los 5 pasos que se van a utilizar para cuando las personas vayan a recibir el cuerpo y la sangre de Cristo. Pero en primer lugar se tiene que recibir el bautismo, que es el baño de regeneración, ¿sí? Es donde lavamos, como dice en el libro del Apocalipsis, donde han lavado su túnica todos los seguidores, todos los que han creído en Jesucristo. Y entonces Juan, al ir predicando la palabra de Dios, al irles mencionando las diferentes partes de lo que hoy está escrito en la Biblia, pero antes no existía la Biblia, ni andaban con un librito, sino era transmitido de viva voz, tal como lo recibían de parte de los profetas, o de parte de Dios, o de parte del Espíritu Santo. Según la misión, era lo que ellos recibían. Entonces Juan es tocado por el Espíritu Santo, y entonces él habla por acción del Espíritu Santo. Es como cuando dice uno, pues yo no sé ni lo que dije, pero lo dijiste bien, pues eso fue obra de Dios, fue obra del Espíritu Santo. Porque cuando uno normalmente prepara temas y
Y dice todo esto, a la hora de la hora, ni siquiera se llega a decir lo que uno dijo. ¿Por qué? Porque se va a manifestar la palabra de Dios. Se va a hacer vida la palabra de Dios, no lo que yo por mi criterio, por mi juicio, por mi conocimiento, por mi sabiduría o por mis circunstancias estoy diciendo o quiero transmitir. No, cuando la persona quiere realmente transmitir la palabra de Dios, es el Espíritu Santo quien transmite a través de esta persona lo que Dios quiere que cada uno conozca, que cada uno viva o que cada uno sienta. Por eso se dice que el Evangelio, aunque es una sola palabra, viene en auxilio de todos los que estén escuchando, sean niños, jóvenes, ancianos. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios se vuelve vida en cada uno de nosotros, según nuestra circunstancia. Y ahí es donde vemos nosotros la presencia del Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo es el que distribuye, es el Señor y dador de vida, es el que nos conforta y el que nos da la energía, nos da la fuerza, nos da todo. También lo veremos más adelante. Ahorita me estoy refiriendo a lo que es el primer misterio, el bautismo de Jesús. Entonces, Juan viene anunciando todo esto y vemos nosotros que el fruto de este anuncio del bautismo de Juan, el bautismo de agua, ya nos dio un fruto, que son los 5 pasos para hacer una buena confesión. Primero, reconocer que soy pecador, arrepentirme de mis pecados, pedir perdón a Dios de mis pecados, tener un buen propósito y entonces llevar una vida diferente de acuerdo a la voluntad de Dios. Entonces, en este primer misterio vemos, y eso que todavía no anunciamos, que cuando Jesús recibe el bautismo, sino lo que está anunciando Juan el Bautista. Y en ese momento en que él anuncia la palabra, todos creen. Creer es no dudar de lo que estamos escuchando, no dudar de que Dios tiene poder para salvarnos, no dudar de que Dios es el único Señor y dador de vida a través del Espíritu Santo. Entonces, aquí vemos nosotros que Juan está cumpliendo su misión y él bien empieza a predicar, a predicar, a predicar, y llega el momento en que se encuentra con Jesús. Y eso lo vamos a ver nosotros en el río Jordán. Jesús está a la orilla del río Jordán y entonces Juan, que ya viene con seguidores que lo van siguiendo porque quieren seguir aprendiendo más de la palabra de Dios, le dice, he ahí el Cordero de Dios, el que quita los pecados del mundo. Señala, ¿a quién está señalando? A Jesucristo. He ahí el Cordero de Dios, que quita los pecados del mundo. Entonces vamos a ver que esta es la segunda vez que se toma como prefiguración el Cordero, porque si recordamos nosotros en el Antiguo Testamento, cuando Abraham va a sacrificar a Isaac y viene y ya lo va a hacer el sacrificio y escucha la voz del ángel que dice, detente, porque he visto que tú cumples con lo que Dios te pide. Y voltea la mirada y ve un cordero en la zarza, un cordero que se va a sacrificar en lugar de Isaac. Ahora Juan me está mencionando quién es ese cordero. Y entonces ese cordero se hace vida. El cordero que era prefigurado en las zarzas ahora es Jesús mismo, de carne y hueso. He allí el Cordero de Dios que quita los pecados del mundo. Él es el que quita los pecados del mundo. Juan viene perdonando, ¿sí? En nombre de Jesucristo, viene perdonando los pecados en nombre de Dios, porque es la voluntad de Dios que Él venga preparando a todos para que reconozcan a Jesucristo, el Hijo de Dios, el único. Y cuando dice, he ahí el Cordero de Dios que quita los pecados del mundo, va al encuentro de Jesús. Y Jesús le dice, bautízame. ¿Imaginan ustedes esa grandeza, ese privilegio, ese prodigio? El Hijo de Dios pidiendo el bautismo al Hijo del Hombre, o sea, a Juan Bautista, un ser elegido por Dios para preparar el camino de Jesucristo. Y al contrario, dice Juan, ¿cómo? No, yo no puedo, eso no es posible. Tú es el que ve, y qué es lo que le replica Jesucristo, que la palabra de Dios se tiene que cumplir, ¿sí? Que las profecías se tienen que cumplir.
Y entonces en ese momento, ¿qué es lo que sucede? Pues en ese momento sucede que viene Juan y bautiza a Jesús en el río Jordán, ¿sí? Y entonces volvemos a ver el símbolo del agua. Cuando Jesús es bautizado, y yo ya se los había mencionado, y él entra en el río Jordán para ser bautizado, Jesús mismo está bendiciendo el agua de todo el mundo. No es que el agua vaya a limpiar y a purificar a Jesucristo. ¿De qué lo va a limpiar? ¿De qué lo va a purificar? Si Él es toda santidad, toda pureza, sino es la presencia de Jesucristo. Al tocar el agua para recibir el bautismo, se están consagrando toda esa agua, ¿sí? Para salvación del hombre, ¿sí? Entonces, y también volvemos a recordar el diluvio, porque el diluvio lo purificó todo, dio muerte a todo lo feo, todo lo malo, para renacer una nueva vida, ¿sí? Entonces, allí vemos nosotros otra parte de lo que corresponde a lo que es el sacramento del bautismo, que ahora actualmente es un rito que lleva todo el proceso que debe de tener de acuerdo a la palabra de Dios, de acuerdo a las escrituras, de acuerdo a la misión que Jesús vino, de acuerdo al Espíritu Santo y lo que Dios quiere, ¿sí? Porque ya es la recopilación completa de lo que es un bautismo en el Espíritu Santo. Pero en ese momento vamos viendo que se va prefigurando, que las prefiguraciones del Antiguo Testamento se están convirtiendo en realidad. Y entonces vemos que viene Juan y bautiza a Jesús. En el momento que lo bautiza, ¿qué es lo que sucede? Que se escucha una voz: este es mi hijo muy amado, ¿sí? Y desciende una paloma. Ya habíamos visto nosotros que somos tan incrédulos que si no vemos algo que signifique aquello que creemos, pues dudamos. Y entonces vemos nosotros que en el diluvio se representó con la paloma. Y entonces se desciende una paloma, se posa en el hombro de Jesucristo. Y entonces podemos comprobar nosotros que en ese momento del bautismo hay bastantes gracias derramadas en el bautismo de Jesucristo, porque es el que nos abre las puertas del cielo, es el que da inicio al primer sacramento, es el que nos borra toditito los pecados cometidos desde el pecado del Antiguo Testamento hasta el pecado que hayamos cometido actualmente, sea grande o sea pequeño. A través del bautismo se borran todititos los pecados, ¿sí? Nace una nueva vida, y por eso la pila bautismal semeja al río Jordán, ¿sí? En las aguas. ¿Por qué? Porque es el seno materno de la iglesia, es donde se nace, donde se transforma, donde cambia, donde se vuelve vida, donde se vuelve luz. La palabra de Dios, ¿sí? Entonces, cuando Jesucristo es bautizado, vemos nosotros a la Santísima Trinidad, al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, ¿sí? Porque se escucha una voz. ¿De quién es la voz? De Dios Padre. Y desciende una paloma. ¿Quién es? El Espíritu Santo. ¿Y quién se está bautizando? El Hijo de Dios. Y entonces podríamos ver nosotros que la primera persona de la Santísima Trinidad es Dios Padre, la segunda es Jesucristo y la tercera es el Espíritu Santo. Y también podrían decir ustedes, bueno, y estamos viendo que se está bautizando Jesús y se está bautizando a los 30 años. Y muchos se van con la idea de, pues si Jesús se bautizó a los 30, yo también me tengo que bautizar a los 30. Y no, Jesús se bautizó por un motivo a esa edad, porque en ese momento Él va a dar testimonio de lo que vino, a lo que vino, la misión que tiene, y su misión profética, ¿sí? Pero es precisamente con el sacramento del bautismo. Y una vez que Jesús es bautizado, ya ha entrado plenamente el proceso de la salvación, porque a través del bautismo se derraman todas las gracias que son necesarias, ¿sí? Todas las gracias para hablar, para escuchar, para oír, para guiarnos por la presencia del Espíritu Santo, para llenarnos del Espíritu Santo. Si estábamos vacíos porque no teníamos la presencia del Espíritu Santo, pues ahora se tiene, y es el Espíritu Santo que va transformando con la disposición de todos tus sentidos. ¿Tú quieres? Puedes.
Y dice la palabra de Dios, mira, haz la prueba y verás que Dios es bueno. Entonces, ¿qué es lo que podemos ver nosotros en el bautismo de Jesús? Que hay todas las gracias derramadas en ese instante, en ese momento, en esa plenitud en que se une lo humano con lo divino. Se une el Antiguo Testamento con el Nuevo Testamento, ¿sí? Se une el cielo con la tierra. Se une la gracia para borrar el pecado. Y es infinidad de gracias que recibimos, que más adelante las vamos a ir viendo. Ahorita nos estamos centrando nada más en el primer misterio, que es el bautismo de Jesús. Y una vez que Jesús ha sido bautizado, dice que es guiado por el Espíritu Santo, porque primero es el bautismo. Y nosotros reflexionamos un poquito, meditamos un poquito la palabra de Dios, nos vamos a dar cuenta de que tenemos que estar preparados, ¿sí? Para saber cómo vamos a responderle a Dios, cómo vamos a responderle a Jesús. Porque si nos preguntan ahorita, ¿y quién es Jesús para ti? El Hijo de Dios. Realmente, eso es para ti. Eso es algo ya escrito, eso es algo, una fórmula que ya todos se saben. Pero, ¿qué diferencia sería si dijeras tú, ¿quién es Jesucristo? El que me salvó, el que me rescató. Estaba yo perdida, era yo criminal, era yo asesino, tenía yo drogas, tenía yo vicios, estaba en la prostitución y Él me ha rescatado, me ha elevado a la dignidad de hija de Dios, me ha purificado, me ha santificado. Ahora soy una criatura nueva. Lo pasado quedó allí, sumergido en las profundidades del abismo. Ahora soy diferente. Por eso es que el Espíritu Santo guía a Jesucristo al desierto, en donde Él va a estar durante 40 días, 40 noches en ayuno, ¿sí? Cosa que dijimos, pero eso es imposible. Si yo ayuno 3 días, ya siento que, o un día, ya siento que me desmayo, ¿sí? Pero cuando uno está dentro de la presencia de Dios, puede superar cualquier cosa, cualquier sufrimiento, estando dentro de la voluntad de Dios. Porque entonces ya no eres tú, ya no son tus fuerzas, sino son las fuerzas de Dios las que te sostienen, las que te animan, las que te levantan, las que te consuelan, las que te guían. Y podríamos decir infinidad de cosas. Así es. Jesús es llevado al desierto y allí va a estar 40 días y 40 noches en ayuno. ¿Por qué? Porque se está preparando. ¿Para qué? Para la misión a la cual Dios Padre lo había destinado. Él tiene que fortalecerse, él tiene que resistir las tentaciones, ¿sí? Así nos pasa a nosotros, porque las tentaciones siempre están, siempre van a estar. Y durante todo ese tiempo Jesús se está preparando para cumplir la misión. Podríamos decir nosotros que ese momento de los 40 días y 40 noches que estuvo en el desierto era un encuentro, un diálogo permanente entre Dios Padre e Hijo, así como también el pueblo de Israel estuvo 40 años en el desierto. Dice, en el desierto es donde tú te vas a encontrar con Jesucristo. En el desierto nuestro, de nuestra propia vida, nos vamos a encontrar con nuestros demonios, con nuestros enemigos, con nuestras tentaciones, con nuestros arrebatos, con nuestro carácter, con todo lo malo y lo positivo. Y allí es donde viene la acción del Espíritu Santo para poner un orden, para que tú puedas reflexionar, tú puedas pensar y tú puedas decir esto sí y esto no, aún en nosotros mismos como seres humanos, como cualquier mortal. En Jesucristo tenía en sus manos la salvación del ser humano, la entrada triunfal al reino de los cielos. Por lo tanto, ese mérito, esa fortaleza que tenía que recibir, no se compara en nada con nuestros sufrimientos o con nuestras penas, porque lo vamos a ver más adelante en la pasión de Cristo. Entonces, cuando se está preparando allí, después de haberse preparado, viene el demonio, viene el enemigo. ¿Y qué es lo que sucede? Lo pone a tentación. Allí vemos nosotros lo que normalmente hacemos como tradición, ¿sí? Que dice,
los 40, la cuaresma, momentos de sacrificio, de penitencia, para reflexionar, para pensar que Dios es grande, maravilloso, que nos da la oportunidad de que nosotros entremos al reino de los cielos, que nosotros tengamos esa dignidad de hijos de Dios. Y viene el enemigo y empieza con sus tentaciones, la tentación del poder, la tentación de la riqueza, la tentación del hambre, la tentación de la historia, porque nosotros así estamos con toda nuestra historia. Cada quien tiene su propia historia, ¿sí? Sus propias tentaciones, ¿sí? Sus debilidades. Y entonces viene y empieza el enemigo a dialogar con Jesucristo. A nosotros, como seres mortales, como humanos, no se nos dice que nosotros tengamos diálogo con el mal, porque nosotros no podemos dialogar con el enemigo. No, somos inferiores. Él tiene poder, pero más poder tiene Dios sobre él, porque por eso es Dios, el Rey, Jesucristo se le ha dado todo poder en el cielo y en la tierra, ¿sí? Entonces, el poder lo tiene Jesucristo y todo ser se someterá a él. Dice, todos doblarán la rodilla delante de Jesucristo. Y entonces viene y dice, mira, yo, le empieza a señalar las tentaciones. Sí, mira, yo puedo darte de comer, mira, dile a esas piedras que tú tienes el poder como Dios, como retándolo, como diciendo, a ver, demuéstrame que tú eres el Hijo de Dios, demuéstrame, ¿no? A ver, dile a esas piedras que se conviertan en pan. ¿Sí? Y empieza la tentación, a ver, mira, arrójate y los ángeles te van a tomar para que tu pie no tropiece, ¿sí? Mira, si tú me adoras, te voy a dar todos los reinos de la tierra. Son propuestas del enemigo, así como nos propone a nosotros, a cada uno de nuestra debilidad nos propone esos. Una de las debilidades más grandes del ser humano son los afectos. Por los afectos matamos, por los afectos nos morimos, por los afectos hacemos cosas. Y es una de las cosas que Dios tiene que vencer, ¿no? Vencer al enemigo, ¿sí? Y entonces dice que todo poder se le ha dado a él, ¿sí? Entonces, ¿por qué aquí vemos nosotros el por qué el enemigo le está ofreciendo todo eso? ¿Por qué? Porque él ha sido destinado a la tierra y él tiene poder en la tierra, ¿sí? Pero no tiene poder en la mente del ser humano, ¿sí? Porque puede poner muchas tentaciones, pero el secreto maravilloso es que solo Dios sabe los pensamientos del alma y los secretos del corazón, solo Dios. Y en un momento dado, si yo estoy pensando en Dios, en un instante puedo estar en medio del pecado y al instante, por la gracia de Dios, por el Espíritu de Dios, voltearlo todo al revés. Y entonces allí sale ganando Jesucristo, porque es un alma que ha rescatado y sale perdiendo el enemigo. Pero depende de la preparación que cada uno de nosotros tengamos para recibir la presencia del Espíritu Santo. Dice, mira, si tú tienes buena disposición, Dios hace maravillas contigo, porque la sabiduría de Dios está donde tú quieres que esté. ¿Tú quieres ser sabio? Puede ser. Pídele a Dios y Dios va a estar en ti. ¿Sí? Entonces vemos que esos 40 días es un diálogo profundo, es un encuentro de tú a tú, Dios Padre, Dios Hijo, que es vencer todo aquello que nos pudiera decir, que nos pudiera hacer caer en la tentación, ¿sí? Y Jesucristo nos está poniendo el ejemplo. Y en alguna de sus palabras dice, ánimo, no temas, yo estoy contigo, yo he vencido al mundo. ¿Qué me está diciendo? Que si yo creo en Él, ahí está la fe. Yo creo en Él, yo también voy a vencer todo, por difícil que sea. Y podríamos analizar este primer misterio en la muerte de tantos mártires, asados, degollados, torturados. Vemos la Santa Inquisición, que de santa no tenía nada, porque pues la manejaba el ser humano, no tanto por la iglesia, sino por los soldados, porque antes estaba unido todos los soldados, y vemos muchísimas cosas que más adelante podríamos decir, pero todas esas torturas, todas esas las soportaron quienes creyeron en Jesucristo. Tenemos muchas niñas mártires
Ahorita se está promoviendo mucho los niños mártires, Santa Inesita, Hermila, de San José del Río, los niños de Fátima. ¿Cuántos murieron? Murieron creyendo, ¿sí? Pequeñitos, de 12 años, dependiendo la Eucaristía. ¿Y quién les dio la fuerza? El Espíritu Santo. Entonces de allí emana el origen. Vamos a recibir un bautismo. Vamos a ver que el primero lo recibió, lo anunciaba Juan, y lo ha recibido Jesucristo. Y Jesucristo nos va a introducir a ese bautismo para tener la fortaleza que Él también tuvo, ¿sí? Para morir como murió. Entonces, cuando es tentado, Él vence las tentaciones. Nos indica que nosotros, a través del Espíritu de Dios, podemos vencer las tentaciones. Pero como yo les decía, cuando nacemos, hoy en la actualidad, después del pecado de Adán y Eva, somos criaturas de Dios. Y solo con el bautismo pasamos a ser hijos de Dios. Y cuando pasamos a ser hijos de Dios, se nos da este poder, se nos da esa fuerza, se nos ilumina la vida. Pero si tú quieres, porque todo está en la libertad. Dios nos ama en la libertad y quiere que lo amemos en la libertad. Entonces, cuando Él regresa, vence las tentaciones, después de haber estado esos 40 días allí en el desierto, Él empieza a predicar. Entonces, cuando Él empieza a predicar, Él empieza su misión, o sea, su vida pública, como la conocemos, ¿sí? Cuando empieza a predicar, Él empieza a predicar, y vamos a ver que del el primer sacramento, que es el bautismo, cuántas cosas sacamos de frutos, cuántas cosas, cuántas bendiciones, cuántas gracias nos está dando. Ahora pasamos al segundo misterio, ¿sí? Dice, su primer milagro fue cuando fue a las bodas de Caná, y como decía yo, como cualquier familia, la Virgen María, junto con los apóstoles, fueron invitados a la boda, y estando allí, la Virgen se da cuenta que a este matrimonio, pues se les ha acabado el vino. Y entonces, ¿qué es lo que sucede? Que viene y le dice, mira que se les ha acabado el vino. Dice, todavía no es mi hora, ¿sí? Y entonces se realiza el primer milagro. Ahorita, pues, gracias a Dios, espero en Dios que ustedes lo vayan entendiendo bien a través de la palabra de Dios y lo puedan meditar con la palabra de Dios, y los invito a que dentro de 8 días volvamos a continuar esta plática, porque parece muy extensa, pero es lo más breve que se puede dar para llegar al sacramento del bautismo. Espero en Dios que también podamos vivir nuestro bautismo como adultos, respetando y siendo obediente a la palabra de Dios, y los invito a que sigan participando en la Santa Misa cada 8 días los domingos. Gracias. El sabor y la frescura ahora tiene nombre: Filetilandia, restaurante fusión de carnes y mariscos con un sazón inigualable. Trae para ti toros de mariscos, exquisitas chalolas de mariscos, carnes o mixtas, deliciosos camarones, pescado a la talla o a las brasas, además de los platillos típicos del mar, así como también una extensa variedad en carnes, hamburguesas, pastas, pizzas y postres. Todo esto acompañado de la bebida de tu preferencia, bien fría. Contamos con servicio de buffet o servicio a la carta en un horario de 10 de la mañana a 10 de la noche. Estamos ubicados en Boulevard Forjadores 8112, Puebla, México. Visítanos o haz tu reservación al 2223 24 40 60. Calidad, precio y frescura nos distinguen. Somos Filetilandia.
Las opiniones y comentarios expresados en este programa son responsabilidad de los conductores e invitados, sin representar necesariamente la postura o ideología del canal.